lo decíamos, el senador Rojo Edwards, el diputado Gonzalo Vinter. Ustedes dos son justamente parlamentarios. Así es. De la región de metropolitana. En el caso del senador, la comuna de Santiago está dentro de su distrito. ¿A favor o en contra de esta ampliación de la cárcel? A favor de la construcción de una cárcel de alta seguridad, en contra de que sea en ese terreno. Y puedo argumentarlo si es que hay espacio. ¿Sí? Adelante. Ya. Yo estoy muy de acuerdo con que se requiere una nueva cárcel de alta seguridad para explicarlo por qué, más allá del castigo, que se suele pensar que es más gravoso, el punto es poder aislar a los cabecillas de las bandas de tal modo que alguien caiga preso significa que deje de funcionar esa banda, y eso es fundamental. Nosotros tenemos un problema de hacinamiento carcelario, lo cual hace necesario una inversión. Sin embargo, hay un tema que creo que no está sobre la mesa, que es el tema de los bienes urbanos. ¿Qué son los bienes urbanos? Un problema gravísimo que sufren los sectores populares en Chile, que es cuando determinados barrios de viviendas sociales, etcétera, no tienen acceso a plazas, empleo, cine, teatro, locomoción, salud, etcétera. Y Santiago Centro, y todo eso cuesta mucho dinero, construir una línea de metro, construir un hospital, etc. Y lo que tienen estos terrenos, que es la razón por la cual en el mundo las cárceles se están tirando a la periferia, es que tienen acceso a 11 minutos del Barros Luco, 9 minutos del San Borja, 4 minutos de la Escuela Provincia de Chiloé, están a 1 minuto del Parque O'Higgins y tienen 2 líneas de metro. Entonces yo creo que tenemos que tender a que esos terrenos sean utilizados por la gente que puede ir a trabajar, pero, perdón, que puede ir al parque, etc. ¿Hay alguien, si nos puede mostrar el plano, hay, tú dices que hacer, por ejemplo, un proyecto de vivienda social que sea, que limite con el centro de detención preventiva de Santiago? Yo creo que se puede poner un muro, pero creo que la tendencia en el mundo es a ir tirando las cárceles hacia la periferia. De hecho, la ex penitenciaría que vemos ahí fue construida ahí cuando eso era la periferia de Santiago. Sí, pero entonces el plan que usted dice es que se tenía que terminar yendo Santiago 1 de ahí. Que hay que hacer una planificación a largo plazo para que eso ocurra. Para que Santiago 1 se vaya de ahí. Le voy a poner 2 ejemplos. Pero que está al lado del Centro Justicia. Ya, es que ahí también hay un tema que no se ha dicho. El año pasado, o este año, aprobamos una ley que me tocó tramitar en la Comisión de Constitución, en donde justamente para los líderes del Tren de Aragua, etcétera, fue motivada por eso, para que puedan tener audiencias telemáticas, porque su traslado genera cierta peligrosidad. Entonces, que los líderes de las bandas de crimen organizado estén en la periferia. Hoy en día, legalmente, tenemos la ley y tenemos la tecnología para que puedan tener sus audiencias de manera telemática. Lo que pasa es que lo que pide... Entonces, no es necesario exponer a los vecinos a que permanentemente estén haciendo los traslados. Lo que se pide desde el mundo político, casi transversalmente, cárcel rápido, ahora ya, hacer el fast track. De acuerdo, pero si yo no estoy diciendo que no haya lugares, por ejemplo, la comuna de Barnechea, creo que, por poner un ejemplo nomás, tiene ciertas condiciones de acceso de los carros de gendarmería a través de la Costanera Norte, y a su vez está en la periferia, y no tendríamos este despilfarro de bienes y servicios urbanos que generaríamos. ¿Qué le parece la idea de Barnechea, senador? A ver, primero decirte que hay una crisis de seguridad tal que efectivamente, y una crisis carcelaria tal, que se requiere cárcel de alta seguridad y más cárceles en general. Lamentablemente en Chile habían cárceles que se estaban construyendo concesionadas hace un par de años atrás, y simplemente esas, por motivos netamente ideológicos, dejaron de construirse. Ahora, la pregunta es si es el mejor lugar o no es el mejor lugar. Y me van a perdonar, pero en el centro de la comuna capital poner una nueva cárcel, a mí francamente no me parece. Fíjese que es como cuando se decía, miren, en Quintero y Puchuncaví ya está súper contaminado, sí, entonces vayamos a tirar, alguien necesita quemar neumáticos, vaya a quemar los neumáticos a Quintero y Puchuncaví. Acá lo que hay que hacer, creo yo, es construir varias cárceles de alta seguridad, pero tienen que ser en lugares más alejados. No quiero hacer la imagen de la mitad del desierto, pero tiene que ser en lugares en que no le afecte tanto a la gente que vive. Lo de los peloteros, como decían ahí, ponen cámaras en una parte, los peloteros se van para la otra parte, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el comercio informal? O sea, la gente que vive en esos lugares sufre, y por eso no puede estar ni en el centro de Temuco, ni en el centro de Antofagasta, ni en el centro de Copiapó, ni en el centro de Santiago. Tienen que estar más afuera, y creo que es decidor. Efectivamente uno dice, es que la ex penitenciaría está ahí, pero como decía el diputado, eso se construyó hace muchos años cuando ese lugar era en las afueras. También se ha dicho que estamos siguiendo el modelo italiano. Bueno, el modelo italiano tiene una cárcel que está a más de 90 kilómetros de distancia de Roma. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta decisión de que lo vamos a hacer en el centro urbano? Entonces, tienen
que haber muchas más cárceles, sí, tienen que haber cárceles de alta seguridad, no solamente, además de porque hay que aislar a las cabecillas de estos grupos de crimen organizado, lo que sea, además porque le manda una señal a toda la población de la penitenciar que si ustedes se portan mal, hay otros regímenes más complicados, entonces ayuda a ordenar el comportamiento de los reos en general en el sistema. Entonces, cárcel de alta seguridad, sí, mucho más de una probablemente, más cárceles, sí, hay una crisis desatada, pero ponerla en el centro de Santiago, bajo el pretexto de que ya es un barrio penitenciario, bueno, vaya a preguntar a la gente de San Eugenio qué opina, pues. ¿Cuáles son las soluciones a eso? No, o sea, ¿dónde podríamos poner esta cárcel? En lugares fuera de los radios urbanos, en lugares que afecten a la menor cantidad de gente posible. ¿Dónde, por ejemplo? No, si no le puedo decir lugar específico, pero evidentemente no me... O sea, ¿qué es más barato, por favor? ¿Poner una tubería de agua y de luz o dejar a toda la gente con un problema para siempre, con una cárcel ahí, en el centro de Santiago? Ese terreno es del Estado, punto uno. Por lo mismo. Está al lado de las otras cárceles. Si uno mira, son 10.000 hoy día los reclusos que están en los internos que están en las dos recintos penitenciarios. Van a ser 500 más. El barrio ya tiene un problema de seguridad porque es un barrio donde están las cárceles. Hace mucha diferencia. Yo creo que los vecinos tienen el punto. Aquí los vecinos de este barrio necesitan más seguridad. Necesitan mejorar su calidad de vida. Eso yo creo que es indudable. Y le ponemos una cárcel, es indudable con o sin cárcel nueva. Hace mucha diferencia esta cárcel. Pero Montserrat, mira, hoy día el gobierno hizo un anuncio atolondrado de que iba a hacer una nueva cárcel y se dio cuenta que requería de la información, o sea, de la aprobación de, en este caso, la alcaldía, ¿no es cierto? Entonces ahora cambió de nueva cárcel a una ampliación, que es una forma de no tener que preguntarle la opinión a los alcaldes. Si hay que hacer una modificación legal para que no haya que preguntarle ni a los planos reguladores ni a los alcaldes en lugares alejados que no le afecten a la gente, por supuesto que yo estoy disponible. Pero francamente, que a mí me propongan... Pero ahí vamos a tener que esperar la ley. Si esto tiene que ser rápido. Pero si lo hacemos con fast track. Pero ¿quién va a estar en contra de una...? No, si todo es que hay una oportunidad, porque todos estamos de acuerdo con que hay que construir una cárcel de alta seguridad. Yo quiero poner dos ejemplos de las cosas que se viven y que les he visto yo personalmente. En la comuna de San Joaquín, que también está en mi distrito, había hasta hace muy poquito un centro de reclusión de menores que estaba pegado al centro de memoria 3 y 4 Álamos, ¿ya? Había una cuadra de vecinos que vivían pegados a este centro de reclusión y vivían con los peloteros al frente, porque son casas de un piso, o sea, ni siquiera son barrios complejos. En una ocasión un vecino nos llamó a la Diputación porque a un tipo se le cayó el pelotazo, o la pelota, mejor dicho, al techo de su casa. El tipo se subió al techo de la casa del vecino y se derrumbó el techo. Y le quedó el delincuente que estaba tratando de pasar la droga en el living de su casa. Esas son las cosas que viven los vecinos que viven cerca de una cárcel. Les pongo otro ejemplo. Cuando yo hice mi práctica en penitenciario, acá en el Centro de Justicia, hubo un día que pasó una persona y le pegó un balazo a un testigo, ¿ya? Eso en general pasa poco, pero es del tipo de cosas que ocurren en un barrio. Entonces, decirle a los vecinos de este barrio, mire, ¿sabe qué? Usted ya tiene todo eso, así que le voy a dar más. Claro. Me parece que es del todo ilógico. Mejor que eso ocurra en un lugar donde no haya tanta vida de barrio. Y lo último, yo sé que este tema parece no ser popular, pero lo voy a volver a poner sobre la mesa. Bajos de Mena. En Bajos de Mena el Estado nunca logró darle a los vecinos, a las viviendas sociales que había construido, la posibilidad de tener cerca empleos, conectividad, salud, educación. Este es un barrio que tiene mucho empleo, conectividad, salud, educación. ¿Cuál es la propuesta? Yo soy partidario, como en todo el mundo, de hacer un plan a largo plazo para que las cárceles se vayan yendo de los barrios que tienen muchos bienes urbanos y que se vayan yendo a la periferia. Pero, yo propongo lo Barnechea, lo dije, creo que cumple con todo. Respóndalo de lo Barnechea, senador, que le había preguntado. Primero, además de los peloteros, está el comercio informal que se va generando en las afueras. Entonces usted dice, una nueva cárcel, bueno, más comercio informal, lo sacan y vuelve a llegar. Otra cosa, son cuando los dejan libre buenamente, a las 12 de la noche, obviamente, porque ya se terminó la fecha de su... pasa esto a las 12 de la noche y ocurren todo tipo de hechos de violencia asociados a la liberación. Entonces, no solo, o sea, son muchas las materias que traen inseguridad a quienes viven. Se necesitan cárceles estrictas, que es lo que ambas cosas. Perdón, pero quiero responderle al diputado, porque
Acá había un programa de construcción de cárceles concesionadas. La Talca y Santiago II terminaron sin finalmente hacerse, simplemente porque eran concesionadas y porque se pedía la participación del sector privado. Yo creo que lo tenemos que hacer. Es un sistema que, con acuerdo obviamente, pero que permita la construcción rápida, y si el Estado no tiene los recursos, que se permita la participación de los privados con cárceles concesionadas de alguna forma. Pero tenemos que tener un plan de construcción. Pero perdón, los gobiernos de izquierda terminaron con las concesiones, entre ellas Talca y Santiago II, y obviamente tenemos un problema de hacinamiento general. En realidad, y ahora debiésemos avanzar no solamente en la construcción de cárceles y también en la construcción en realidad, si somos estrictos, los gobiernos de izquierda inventaron las concesiones de las cárceles, de hecho. Bueno, impresionante. Entonces, este es un verdadero héroe de YouTube, la verdad, que es súper visto, tiene uno de los récords mundiales, Luisito Comunica, y que logró entrar entonces a la famosa cárcel de Bukele. Pero, a ver, acá hay una situación, senador, ninguna comuna va a querer tener una cárcel. Sí. Eso siempre va a ocurrir. Y el mundo político, la ciudadanía, es como de perogrullo, se necesitan más cárceles hoy día. Hay una sobrepoblación increíble, y hoy día, como ha crecido el delito, también van a crecer los presos y los presos, los internos, por decirlo. Entonces, siempre va a haber oposición. Sí. Y este es, para usted, hacer una cárcel de seguridad para 500 personas hace una diferencia importante dada la circunstancia del día de hoy. Pero fíjese que cuando el presidente Boric habló de esto, porque él habló el 9 de mayo del 2023, el 16 de mayo el ministro Cordero habló de esta cárcel pensándola en Calama, no en Santiago. Esa es la información que nosotros vemos. Mi punto es, yo no estoy planteando que hay que poner la cárcel a la mitad en el centro de Calama, no. Lo que estoy diciendo es que las cárceles tienen que estar fuera de los radios urbanos y donde vive la gente. Entonces, si usted me dice, lo vamos a hacer, sí, obvio que va a haber oposición, pero tiene que ser oposición razonable, ponerla. Mire, la sigla es: no quiero que me pongan una cárcel en el patio de mi casa. Eso es lo que todo el mundo dice. Acá no es el patio, acá lo quieren poner en el living, entre donde tú te sientas y donde ves el televisor. Esto es el centro de Santiago. Y por lo tanto, mi postura es que tiene que ir lejos. Y no estoy de acuerdo que sea en Lo Barnechea. Tiene que ser lejos, en el desierto. Pero lo que pasa es que, para mirarlo en el contexto, esta es una medida de emergencia. Es una cárcel que se va a construir en tiempo récord, según lo que la voluntad que tiene el Ejecutivo. Es decir, se construiría durante el 2025, duraría un año en un terreno. ¿Por qué más? Porque es un terreno fiscal, es un terreno que está justamente en el sector de las cárceles. Entonces, cuando uno dice que Chile necesita soluciones carcelarias de largo plazo, yo creo que de todas maneras. Pero Montserrat, esto es como una cárcel de urgencia, podríamos decir. Ese argumento es difícil de entender también, porque lo que yo entiendo que es el REPAS es una cárcel que permite aislamiento y es de alta seguridad. Tiene capacidad, entiendo que para 300 personas, y hoy día entiendo que hay 30 personas. Entonces, sí, necesitamos, yo estoy a favor de la construcción de cárceles de alta seguridad, pero ahí mismo ya hay una que no están utilizando porque fue rota por un levantamiento de los 40 o 50 reos que tenían y que más encima tenían capacidad para 300. Imagínense lo que hubiera pasado con 300 reos. Entonces, ¿de qué capacidad hay? Algo hay, está ahí mismo. Lo que yo estoy planteando es una cosa distinta. Se necesitan más cárceles, se necesitan cárceles de alta seguridad, de máxima seguridad, pero fuera del living de la casa, una comuna capital. Entonces, por favor, esto tiene que entenderse. El hecho de que un lugar tenga un problema, porque el ministro, con total falta de empatía con la gente de Santiago, hablaba de un barrio penitenciario o un barrio judicial. Pero si me van a perdonar. Pero perdón, no porque... Ojo, ¿para qué lo fuimos si ya es? Por eso, pero... No lo agrandemos, pero ya es. Pero déjame terminar. No porque en Quintero y Puchuncaví hay un problema ambiental, yo voy a empezar a tirarle todos los problemas ambientales para allá. No le estoy retrucando eso. Es una zona con mucha pero problemática. Rojo, no le estoy retrucando eso. Senador, le estoy retrucando otra cosa. Estamos de acuerdo. Le estoy retrucando otra cosa. Le estoy diciendo que usted dice, no puede el ministro decir que este es un barrio penitenciario y todo, pero si lo es. No. ¿Qué quiere que diga? Perdón, yo quiero justificar una nueva cárcel con ese pero eso es otra cosa. Bueno, eso es lo que me importa. Eso es lo que pero es que al final hablemosle con la verdad a la gente. Pero me permiten, creo que este es un barrio donde hay 4 cárceles, hay 4 cárceles, un centro de justicia, todo completamente de acuerdo
que Chile necesita políticas serias y ustedes dos son llamados a instalar ese discurso y esas políticas serias. O sea, necesitamos, ¿no es cierto?, que en este país, ¿no es cierto?, se empiezan a construir buenas cárceles, ¿no es cierto?, con un plan de Estado en lugares donde no sean urbanos. Listo. Pero César, si me permite, creo que nos están diciendo algo contradictorio ambos. Yo sé que no es mi rol ser mediador, pero para tomar posición. No estoy hablando del fondo, estoy hablando de que la política. Usted dice siempre... ya es un barrio penitenciario y eso es cierto. Pues sí, ya es. Pues. Pero en lo que tiene razón. ¿Qué va a decir el hombre? Pero en lo que tiene razón el senador Edwards es que no tiene mucho sentido de justicia decirle a los vecinos que ya están en un barrio con cárceles que quienes deben soportar una nueva cárcel son justamente los que ya están soportando cárceles. ¿Ya? Eso me parece que no tiene que tener de justicia. Estamos de acuerdo. Y lo segundo, y lo que te digo es que llamemos, perdón, es que creo que esto es importante, el lenguaje es importante. Llamemos a las cosas como son. Pero si no tengo problema con eso, estamos de acuerdo. Eso es lo que yo le retruco al Senado, porque como el ministro de Justicia dice, pero si el ministro de Justicia está diciendo lo que es el barrio, nosotros formamos parte del barrio. Otra cosa es que le quiera meter, perdón, déjame terminar el argumento. Otra cosa es que le quiera meter otra casa, pero es otra cosa, pero digamos las cosas como son. Yo no tengo problema con eso, pero sí quiero retrucar además otro argumento que es, pero es que esto es un tema urgente. Como no metamos discusiones de fondo, de dónde deberían estar las cárceles, porque esto es un tema urgente y hay que solucionarlo ahora. Yo creo que esa forma de enfrentar la creación de políticas públicas nos ha llevado a una situación muy compleja, en donde nada se planifica, en donde nada se hace con soluciones de fondo y todo es con alambrito y parches curitas. Voy a poner ejemplo, la legua. Ya a mí no me gusta mencionarla en público porque estigmatiza, pero lo voy a hacer. Durante años se dijo, ¿qué hacemos con la legua? Que es una población que tuvo la situación de balacera, etcétera, con anterioridad al resto de las comunas del país. Y durante mucho tiempo el Estado gastó muchos millones de pesos en un plan de intervención que consistía en tener una gran cantidad de carabineros deambulando con carros, etcétera, y nunca nadie se hizo cargo de la infancia vulnerable. Entonces hay un caso emblemático en donde tomaron preso un montón de cabecillas de una banda y nadie en el Estado planificó qué hacer con los niños que quedaban sin papá. Entonces, voy a poner un ejemplo súper concreto de políticas que son de largo plazo. Hay un plan que se llama, un programa que se llama Recreando la Legua, que está financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero en un financiamiento ínfimo, que se sostiene sobre un grupo de legüinos que se organizaron ¿para qué? Para hacerse cargo de los niños que están hiperexpuestos a una socialización de calle. Niños que sus papás están presos, niños que sus papás no están en condiciones, ya sea por alguna enfermedad o porque son adictos, qué sé yo, a hacerse cargo de su escolaridad, los tienen socializando con otros niños adentro del programa y no en la calle, los subrogan como apoderados frente al colegio, le enseñan a leer, le enseñan a cantar, le enseñan a expresarse y todo, porque lo que hace esta comunidad es que dice, de aquí a 10 años, estos niños, si no les damos una socialización virtuosa, van a tener una socialización que está dentro del crimen organizado. Ellos se paran como comunidad y le hacen un gallito al crimen organizado. Ese es otro tema. Yo sé que es otro tema. Atendiendo ese tema que es importante, pero Julio César, otro tema. Es un ejemplo uno espera, de lo que nunca nadie quiere hablar. Gonzalo, lo que uno espera de esto es que se junte, porque estamos viviendo una crisis en Chile. Sí. Que se junten todas las partes involucradas, o sea, todos los partidos, toda la gente que está involucrada, y genera una política pública buena de Estado. Yo estoy de acuerdo contigo, por hacer cuestiones de emergencia siempre hacemos cosas malas. Hagamos algo bueno, pero rápido. Sí se puede. Se pueden. La tecnología hoy día te da para hacer cosas rápidas, te da cosas para hacer cosas buenas. Hoy día hay tecnología para construir a las afueras de las ciudades, ¿no es cierto? Cárceles modulares. Eso. O sea, el otro día veía la experiencia de audiencias telemáticas. Una empresa italiana acá construyó una escuela, 1000 metros cuadrados, en 42 días, aquí en Santiago. De acuerdo. O sea, también está la tecnología, están las empresas, hay que unificar lo público con lo privado para hacer cosas, pero buenas y rápidas. Si aquí hay tanto desacuerdo de meterle otra cárcel más, bueno, busquemos un lugar y hagamos algo bien y empecemos a ir germen de construcciones de cárceles fuera de los radios urbanos, cárceles estrictas, cárceles rigurosas, cárceles modulares. Pero pónganse de acuerdo y háganlo. Porque parece que cualquier... Pero aquí hay un senador de derecha y un diputado de izquierda que estamos de acuerdo con esa forma de enfrentar este momento. Sí, pero cualquier detalle
cualquier detalle, lo que primero uno ve es decir, oye, que el ministro dijo, no, que esto está mal, no, que esto... Oye, pónganse de acuerdo y digan, ¿sabes qué? No me parece que la cárcel esté aquí porque tenemos una idea como Parlamento. Podemos hacer cárceles rápidas, necesitamos 500 cárceles, hay empresas que te pueden parar 500 cárceles de aquí a 6 meses. Te hacen una cárcel para 500 personas modulares. Tenemos que ir a lo privado, tenemos que ir a lo privado. Y si ponerse de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. Mira, tenemos, perdón que cambiemos drásticamente de tema, hay una información de último minuto porque la virtual, podríamos decir, o precandidata presidencial Evelyn Matei, recordemos que Independiente UDI, ha tuiteado esto en relación a los dichos de Javier Macaya y a lo que está pasando, de los cuestionamientos, ¿no es cierto? Y Evelyn Matei, ¿qué es lo que acaba de publicar? Quiero ser absolutamente clara, la defensa de los niños, niñas y adolescentes es intransable. Los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave donde solo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y de su bienestar. Aquí está. ¿Qué opina, senador Eduardo, respecto a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, pero también de lo que ha declarado ayer su compañero senador, podríamos decir, Javier Macaya, cuando quizá hay dos cosas que dijo que llamaron mucho la atención, que el video fue grabado sin consentimiento y nosotros no lo vamos a hacer, pero él dijo que menores o no menores descartó habían sido finalmente las víctimas. Dos declaraciones que han sido súper cuestionadas y quisiera saber su posición. Primero, uno está en política y parte importante de la motivación es estar del lado de los que sufren y los más vulnerables. Y en esto no hay dos lecturas. Acá hay una condena, acá hay familias y niños que sufrieron y por lo tanto nuestro cariño y nuestra preocupación está con ellos, 100%. Ahora, usted me pregunta por las declaraciones, en este caso, del hijo de la persona. Primero quiero decir que los hijos no son responsables de lo que hagan los padres. Los padres, si cometen un delito, tienen que pagar por ello y nosotros, nuestra postura es estar siempre con los más vulnerables, estar con los niños y eso en todos los casos. Y me da exactamente lo mismo de donde venga, eso tiene que estar claro. Y por lo tanto creo que esa postura, la postura que yo estoy viendo acá, yo por lo menos suscribo lo que veo que hay detrás en ese Pero ¿qué opina de que el senador, porque una cosa es ser, pero es que el senador opinó de finalmente su padre, es decir, él ha salido en algún momento en una carta inicial a defender la inocencia. Una cosa es ser el hijo y otra cosa es que como senador él haya salido a opinar y revelar cosas. Cuando él dice fueron utilizadas, fueron grabados los videos sin su consentimiento, él está defendiendo a su padre, está usando esa tribuna. Si ese es el tema, uno como hijo es hijo, pero el tema es que la tribuna de senador, él la ha utilizado justamente para defender a su padre que ya ha sido condenado. ¿Qué opina de eso? Es que lo que pasa es que usted me está preguntando, hay dos cosas acá. Uno, que un hijo defienda a su padre, me parece lo más... No es la pregunta. Sí sé. Y después las argumentaciones. Esas pueden ser cuestionadas. No, es que un senador defienda a su padre que ha sido declarado culpable. Pero antes de senador, él es hijo. Por lo tanto, yo no culpo al senador. Sí, está bien. Por eso quiero separar. El senador hace las leyes de partida y acá la ley dijo no que era puede ir a hablar de un programa político de sus temas personales. Es decir, lo que debería haber hecho el senador Macaya es decir, no me voy a pronunciar sobre una sentencia judicial. Es lo que probablemente debió haber hecho. Porque además, él sabe que todos nosotros, no, sí está bien que quiera opinar, pero sabe que todos nosotros vamos a ofender a las víctimas. ¿Sí? ¿Qué quiere que le diga? Hay muchos casos. Sí, es que una cosa es decir, yo defiendo a las víctimas. Pero por supuesto. Y otra cosa es atreverse a decir que lo que hizo el senador Macaya es o no defender a las víctimas. Se lo pregunto así. Si usted me pregunta que alguien reclame porque un video fue hecho sin consentimiento, a mí evidentemente que no me parece esa aclaración. Pero acá hay una cosa, los dos temas más importantes que veo acá. Uno es una condena total por lo que se realizó y empatía por el sufrimiento de las víctimas. Pero otra es que hay un hijo defendiendo a un padre. ¿Y qué quiere que le diga? Yo entiendo que un hijo quiera defender al padre. Usted me dice que utilizó mal los medios porque efectivamente utilizó una tribuna. Sí, eso es criticable. Pero yo no voy a criticar a un hijo que defienda a un padre. Creo que son dos cosas que no tienen por qué estar en contrario.
Diputado. Sí, muy claro. Efectivamente, no se le pueden imputar a un hijo los delitos del padre, eso está clarísimo. No lo tenía claro la UDI cuando estaba el caso Cabal con Dávalos y la presidenta Bachelet, pero en eso soy muy claro. Sin embargo, el senador Macaya accede a una entrevista en Canal 13 en tanto senador y en tanto presidente de la UDI. No es invitado como el hijo de Eduardo Macaya, sino como senador de la República, como presidente de la UDI. Y teniendo la posibilidad y la oportunidad de poder decir, ¿sabe qué? Me excuso de comentar sentencias judiciales justamente porque estamos hablando de un familiar mío, así es que me abstengo. Teniendo toda la posibilidad de hacer eso, él decide hacer un juicio a la sentencia, en donde pone en duda la calidad de la prueba. La frase fue grabada sin su consentimiento, una frase que además no tiene ningún sentido, que es revictimizante con las víctimas, que es absurda, porque entonces todas las cámaras de seguridad, la cámara de seguridad con que encontraron a la que se robó la guagua, bueno, también fue grabada sin su consentimiento, entonces no tiene ningún sentido. Yo creo que esto es algo grave lo que hizo el senador Macaya, y yo no quiero rebajar el nivel del debate, pero defender a un pederasta es algo tan extravagante que a mí me parece, no deja de parecerme extraño que ese sector político haya defendido al cura O'Reilly, ahora a Macaya, a Caradima, a Paul Schaeffer. O sea, algo hay que los hace hacer algo tan extravagante como es defender pederastas. Oye, puedo decir, perdón, ahí en la última frase del diputado Winter hay una típica como superioridad moral que la izquierda cree tener. Nosotros hemos dicho en todas partes que estamos con la víctima, e incluso en casos como este, en que supuestamente hay una persona del sector que está vinculada familiarmente. Pero esa superioridad moral que cree que tiene la izquierda como si su gente no cometiera ningún delito, perdóneme, estos son delitos, ocurren en todas partes, hay que condenarlos y nuestro rol, a mi juicio, es estar con las víctimas, independiente de quién sea el culpable. Eso es la defensa del más vulnerable, sí, el más débil, lo que nosotros tenemos que hacer. Rojo, pero, sí, pero es que la superioridad moral que dice la izquierda... Senador, pero hay ¿Y quiere que yo empiece a hacer una lista de todos los pederastas de izquierda, por favor? Senador, pero vamos a un tema es que es politizar, pero llevado al extremo un argumento. Es que ese no es mi punto, Rojo. Trata de politizar el sufrimiento de los niños. Eso es lo que está haciendo. Ese no es una vergüenza lo que acabas de hacer. Ese no es mi punto, ojo. Mi punto es que algo pasa en ese sector político que cuando ven una situación como esta no tienen la celeridad que corresponde para condenarlo. Pero yo no estoy diciendo que sea propio de un sector ser pederasta, en ningún caso. No he dicho eso y quiero ser bien claro con que no he dicho eso. Yo creo que hay un tema de fondo que creo que es el que más le preocupa a la ciudadanía. ¿Es la misma justicia para todos? Vivimos en un país donde los poderosos tienen otro trato, donde los familiares de los poderosos tienen otro trato, donde los que pueden pagar fianzas millonarias tienen otro trato. Estamos en un minuto donde la confianza es fundamental y relevante para reencantarnos con la democracia, para reencantarnos con nuestro país, con nuestras instituciones. ¿Qué le parece a usted esa discusión que se está dando en Chile hoy día? Yo creo que el abuso que hay hoy día por parte de quienes tienen más poder es impresentable. Y el abuso que se da en todas partes, en sueldos millonarios para los amigos, contrataciones fraudulentas, utilización de empresas o el Estado para contratar a los parientes, designación de notarios. ¿Hasta cuándo quienes tienen poder, en particular desde el Estado o en la política, abusan de ese poder? Y eso no está solamente en esto, está en todas las materias. Lo que hay que hacer, a mi juicio, entre otras cosas, es que muchas personas, quitarle... Hoy día estamos hablando, por ejemplo, el tema de los notarios. ¿Ha visto la sinvergüenzura en la asignación de quién va a ser un notario? ¿Ha visto la sinvergüenzura en las contrataciones de todos los gobiernos regionales para las fundaciones, de todos los sectores políticos? El abuso del Estado y de la burocracia de su poder para obtener beneficios en todas las áreas, sea económicos, sea judiciales, es inaceptable. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que terminar de una vez por todas. Otra cosa pasa. Pero ¿qué pasa con la confianza y con la legitimidad de un voto del senador Javier Macaya en nombramientos que tienen que ver, por ejemplo, aprobar o no nombramientos para la Corte Suprema, así como fue para el fiscal nacional? ¿Qué pasa cuando porque uno es súper fácil decir, nosotros hasta... Pero Monse, usted está sugiriendo que porque el padre del senador no va a poder votar en nombramientos, senador, no estamos juzgando al senador Macaya por los hechos de su padre. Usted está poniendo en duda su voto para el nombramiento de Corte Suprema. Cuando el senador Macaya
ha aparecido en los medios de comunicación, de partida revelando algo que no se debe revelar, que es descartar que las víctimas fueron esta y no las otras. Eso ya no se hace, no lo han hecho ni siquiera nosotros como medio de comunicación. Cuando él dice, no fueron tanto, sí. Él, no estoy diciendo, él no es culpable de lo que hizo su padre. El problema son los pronunciamientos que él hizo sobre la justicia. Reveló por descarte quiénes eran o quiénes no eran las víctimas. No hubo protección de las víctimas. Por eso Evelyn Matei dijo lo que dijo hoy día en Twitter. Y por otro lado, cuestiona, de partida defiende la inocencia de su padre, quizás de manera un poco no tan directa, pero lo ha hecho, defiende la inocencia de su padre y además cuestiona las pruebas. Ese es el tema. Nadie está diciendo, senador, para que no nos confundamos, nadie está diciendo que el senador Macaya es culpable de lo que hizo su padre y nadie está diciendo que en la íntima él pueda seguir creyendo o apoyando a su padre. Eso está en su completo derecho. El problema es que él se pronunció públicamente y él es senador y él es presidente de la UDI respecto a una sentencia. Y él ha votado y tiene que votar por miembros del Poder Judicial. Ese es el tema. A ver, yo creo que efectivamente lo que usted dice fue un error del senador Macaya. Pero que él defienda a su padre, como ya hablamos, el hijo debe tener posibilidad de defender a su padre y puede decir que lo que considere que es la verdad a su juicio. Pero obviamente que el error está por el lado de poder. Sí, pero estamos preguntando del poder, de cómo se concentra de eso. Déjeme terminar, pero fíjese que acá se le critica a un hijo por defender a su padre. No. Y el Partido Comunista completo entero, estando en el gobierno, sigue defendiendo a Jadwe de todo lo que le está pasando. Entonces, hay que tener ojo. Pero el punto acá, y por eso es que yo quiero decir que a mí me gusta el tuit que se puso y que vimos, es que el foco está en defender a las víctimas. Y esa persona que cometió esos delitos tiene que pagar por ello. Ese es el foco que me importa. Y yo no creo, perdone, no me ha contestado la pregunta todo el rato. Si usted me dice, porque uno se puede decir el eslogan, hay que defender a las víctimas. Sí, pero los políticos hacen las leyes. Y si usted dice, no fueron estas menores, no está defendiendo a las víctimas. No, sí, por eso es que esa crítica, esa parte tiene razón, pero usted está yendo más allá y está diciendo, entonces, dado que pasó este juicio en particular, el senador Macaya, un senador de nuestro sector, que perderíamos, en ese caso tendríamos 24 o 25 votos, no puede votar por la designación de jueces a futuro y de manera general. Por favor, está mezclando peras con manzanas. Yo no puedo estar de acuerdo con que una persona, porque tuvo un familiar un juicio en que es culpable y tiene que pagar por ello, no se le permita votar por la designación de jueces. O sea, vamos a ir a buscar a todos los senadores que tienen algún juicio y le vamos a prohibir que voten por la designación de jueces, designación de fiscal, designación de contralor y todas las designaciones que nos tocan. No, yo creo que eso es súper conversable, ¿eh? Yo creo que usted está tocando un punto que es relevante. Creo que hay que echarle una mirada a nuestro sistema de selección, tal como usted habla de los notarios. También es este sistema. Sí, no, sí. Porque hemos visto reuniones en las casas de los senadores para elegir autoridades del país, autoridades que después tienen que perseguir a sus mismos políticos. No es la mía. No, pero eso, es que en el fondo hablemos de verdad. Aquí los chilenos en su casa dicen, lo que a mi padre, ¿no es cierto?, le podría pasar no es nada, no tiene nada que ver con lo que le puede pasar al papá de alguien que es presidente de un partido y que es senador. Y eso, la justicia tiene que ser garante de eso. Todos los chilenos somos iguales ante la ley. Sí. Y ahí es donde está en cuestión el sistema, el modelo, la confianza. Yo creo que ese es el tema aquí. Y lo que la Monse pone en el fondo en la mesa no es un tema solamente puntual de Macaya, sino que es un tema de, finalmente, el crecimiento profesional de estos jueces o de esta gente del Poder Judicial está en manos de una cúpula política de la que es parte esta persona. Entonces, con mayor razón, a lo mejor se debió haber quedado callado, o con mayor razón hay que dar muestras totales de transparencia en esto. Oye, y por eso es que tenemos que terminar con todos los abusos del Estado.
los abusos de los jueces cuando se extralimitan en sus poderes, por ejemplo, haciendo política pública como lo que pasó con las ISAPRE, o cuando las hijas de los jueces trabajan desde Italia para Chile, o cuando los políticos contratan a personas por sueldos millonarios. Usted sabe que en el propio Congreso, en el Senado, hay 32 personas que ganan más que los propios senadores. El abuso del Estado y del poder político está a la orden de la esquina. Y por eso es que tenemos que luchar contra eso, contra el abuso. Pero la autoridad tiene que tener, pero por supuesto, pero la autoridad tiene que tener, ante la situación, ante las circunstancias, entendiendo que esta persona no es responsable de los hechos, así es, como bien ha quedado claro acá, tiene que tener una actitud y un comportamiento digno a su cargo. Digno a su cargo, si son servidores públicos. Usted tuvo un lío con su ex jefe de gabinete que fue formalizado también por abusos sexuales, el de Temuco, creo, si mal mi memoria no me falla. Nunca lo vi a usted parándose diciendo, ¿sabe qué? Yo creo que esto que nunca. Entonces, son comportamientos de las personas frente a situaciones que son jodidas, riesgosas, pero donde la autoridad no tiene ninguna responsabilidad, pero sí tiene un deber como servidor público a su cargo, a la confianza, a la honestidad de la patria, ¿o no? Del país, ¿o no? ¿O es muy loco lo No, usted está diciendo absolutamente correcto. Y por eso las personas que cometen estos delitos tienen que pagar por eso, y tenemos que revisar todos los sistemas de nombramiento, tenemos que terminar con los abusos del Estado. A mi juicio, además, hay que achicar el Estado. Ya, pero más tenemos que quitarle poder por ejemplo, a muchas otras personas. ¿Estaría dispuesto, como se está planteando hoy día, que los miembros del Poder Judicial no pasaran por la aprobación del Senado, sino que fuera un ente aparte el que finalmente vota por quienes componen el Poder Judicial, por lo mismo que estamos viendo? Sí, pero un sistema como el ADP, los sistemas tienen que ser compuestos, porque ninguna parte, ni el sistema judicial, ni el ejecutivo, ni el legislativo, siempre hay, lo que uno trata de hacer es que hayan balances y contrapoderes entre los distintos poderes del Estado. Entonces, yo estoy absolutamente a favor de sacarlo lo más posible de la política, pero los sistemas de nombramiento tienen que ser buenos sistemas, no pueden ser cooptados por quienes son parte de ese propio sistema, como pasa hoy día con las notarías y conservadores dentro del sistema judicial. Usted va a decir, no es político, bueno, pero ahí están, pues. ¿Ah? No, pero una vergüenza a los notarios, los conservadores. Es que lo que pasa es que no somos capaces de mandar un mensaje a la sociedad, ¿no es cierto?, que nos haga ver el futuro con confianza. Yo creo que ese es un tema muy delicado hoy día. O sea, si el tema de Macaya es un tema que yo creo que lo que no entiende el senador Macaya es que lo traspasa a él. Por eso tiene que salir a hablar Evelyn Matei. Porque lo traspasa a él. Lo que hace es, ¿no es cierto?, hacer un socavón, ya que están de moda, hacer un socavón en la confianza ciudadana. Es decir, oye, o sea, esta persona no ha pasado un día en la cárcel, ¿no es cierto? O sea, ya está condenado, ya está sentenciado, ya está acá. A lo mejor van a meter una cuestión de nulidad. O sea, lo van a meter. Entonces, hasta el lunes. Entonces, ¿en qué tipo de sociedad estamos viviendo? Yo quiero hacer un punto, porque yo me quedé varios escalones abajo. Varios escalones abajo respecto. Una vez más. En la conversación acá, digamos. Varios escalones abajo respecto del tema de la igualdad ante la ley. Yo soy muy majadero con este punto y a mí me gusta mucho tener la oportunidad de siempre decirlo en televisión. Este es un país donde el 1% del país concentra el 49,6% de la riqueza total del país. Y el 50% menos rico del país concentra el menos 0,6% de la riqueza del país, porque de hecho el 50% del país tiene más deuda que bienes. O sea, países más desiguales en el mundo hay un par en África y México. No hay otro ejemplo, y creo que eso debería ser la parte, la base de toda conversación. Si ustedes me preguntan mi percepción a mí, como persona que ve la prensa, salió el tema Jadwe, lo puso Rojo. Yo nunca he planteado que lo de Jadwe sea un montaje, me parece que hay hechos que merecen ser investigados, pero si a mí usted me pregunta si hoy día yo veo a Jadwe como un peligro para la sociedad, más que el senador Macaya, o sea que, perdón, le pido perdón al senador Macaya, más que el padre del senador Macaya, a mí me parece difícil para la ciudadanía comprenderlo. Yo creo que acá, además, desde las personas que tenemos que concurrir a construir soluciones, hay una cierta hipocresía que queda expresada acá. Por ejemplo, cuando decimos mano dura con la delincuencia,
pero nos ponemos garantistas cuando se trata de una persona cercana a nosotros. Cuando se dice todo el mundo a prisión preventiva, a menos que sea mi partido, y ahí nos ponemos rigurosos. Cuando decimos los fiscales tienen que tener más poder para perseguir a la gente, pero si es la fiscal Chong que metió preso a Orpi, entonces ahí no. Y el caso más grave, yo creo, o más expuesto de la hipocresía, es cuando las mismas personas que dicen el que nada hace, nada teme, el que nada hace, nada teme, cuando estábamos discutiendo de la detención por sospecha o el control de identidad preventivo, y decían, no, que se meta Carabinero a cualquier parte, revise lo que sea. Después se hizo una ley más razonable. Pero luego cuando vamos con la inteligencia financiera, que hay que seguir la ruta del dinero, ahí dicen, no, aquí la privacidad es lo más importante, hay que ser garantista, etc. Entonces, esa impostura yo creo que es muy grave respecto de la señal que le damos a la ciudadanía. Bueno, la ciudadanía... Oye, te quiero dar un dato. Fíjate que en Chile, el único país de la OCDE que ocurre, en empate con México y Turquía, pero la distribución de ingresos antes de impuesto es prácticamente igual que la distribución de ingresos después de impuestos. Y eso es gravísimo. Es tanto el robo, tanto el abuso del poder del Estado, que la mala distribución que hablaba el diputado Winter se replica a posteriori de los impuestos. Porque lo que está ocurriendo hoy día es que el Estado abusa de su poder, con sueldos millonarios, con condiciones. ¿Hay abuso de poder en el Parlamento, entonces? O sea, pero de todas maneras. Hay casos que tienen condena. Y hay casos, no, exactamente. No pero quiero decirle en general, esto es un problema general completo, tan así que uno lo ve en los datos macroeconómicos. Pero la ciudadanía lo que siente que aquí hay una red de influencia del poder, que finalmente dice, ¿por qué este señor Macaya, si ya fue declarado culpable, estuvo un día en la cárcel cuando su sentencia dice cárcel? Si ese es el tema. Y no es un tema que sea como efectivamente procesar. Si hay casos iguales donde sí está cumpliendo sentencia en la cárcel mientras se ve un recurso de nulidad. Si ese es el tema, senador, no es, estamos en ese el punto. Quiero agradecerle la presencia de ustedes. Sabemos que se tienen que ir a legislar,